ustedes, vamos a comenzar esta charla, porque va a ser más que todo esta charla introductoria, sobre dos temas muy interesantes que son la homilética y la hermenéutica. Trato de hacer lo más resumido que he podido, porque en sí hay libros de hermenéutica, hay libros de homilética muy técnicos, pero vamos a tratar de ver lo preciso, amén. Pero para comenzar, vamos a orar para que el Señor sea que nos guíe en este estudio, que nos acompañe en esta tarde, y va a ser muy interesante lo que vamos a hacer. Sentados, tranquilos, sentados. Sentados, vamos a agacharnos y vamos a pedir al Señor que Él nos dirija, amén. Voy a pedirle a nuestro hermano Natanael que nos dirija en oración, amén, que nos guíe en oración para comenzar este estudio. Amén. Señor amado, en esta tarde te doy primeramente las gracias, Señor amado, por habernos traído a cada uno de nosotros sanos y salvos hasta tu casita de oración, Señor amado. Te pido que en esta tarde, Señor amado, tú seas poniendo en nosotros atención, Señor amado, y el entendimiento, Señor amado, para poder entender y retener todo lo que aprendamos sobre estos temas, Señor. Te pido, Señor amado, que bendiga, Señor amado, a nuestro hermano, Señor amado, por haber tomado la iniciativa para enseñar estos temas a todo lo que es nuestra juventud, Señor amado. Gracias, Señor amado, por cada uno de los instrumentos que va a ser utilizado en esta tarde, Señor, y que todo lo que vayamos a escuchar venga de parte tuya, Señor amado. Te doy las gracias, Señor amado, y te pido que apresure los pasos de los hermanos que estén en el camino, Señor amado. Quita todo el sueño y toda distracción, Señor amado. Gracias por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Antes de comenzar, yo personalmente quiero pedirles perdón a cada uno de ustedes. Sé que muchas veces, día a día, cada uno de nosotros siempre comete errores, somos impulsivos, tenemos nuestro carácter ante todas las cosas, y por eso quiero pedirme perdón de cada uno de ustedes. Amén. Lo más importante para poder compartir la palabra del Señor es que todos estemos en paz delante de Él. Yo de corazón les pido perdón. Yo no soy, ¿cómo les podría decir? Soy a ratos impulsivo, pero me río. A veces me hago la burla y lo toman en serio, a veces hablo en serio y no me hacen caso. O sea, soy medio de un carácter muy, muy divertido a veces, y eso a veces me crea conflictos a mí. Amén. Yo quería pedir perdón de cada uno de ustedes, y que esta tarde, este comienzo de estos estudios que vamos a realizar, sean pues con el ánimo de que cada uno de nosotros aprendamos varios aspectos de la palabra del Señor que tal vez no los conocemos muchos, otros tal vez los conozcamos. He pasado yo varios cursos sobre estos temas, pero nunca se termina de aprender el estudio de la palabra del Señor. Es muy delicado, es muy interesante hablar sobre estos temas. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a tomar un texto de referencia que va a ser el texto con el cual cada uno de nosotros quisiera que se siente identificado. Amén. El sentirse identificado en estos estudios nos va a servir para que nosotros seamos capaces de tomar en serio este tema que nos va a servir para entrar al presente estudio. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Amén. Sí, nos pondremos de pie y vamos a la lectura de la palabra del Señor, todos nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Amén. Muy bien. Todos juntos vamos a dar lectura a esta palabra, vamos a meditar un poquito en ella y entramos al estudio. Amén. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Amén. Vamos a orar para pedir la bendición para su palabra. Señor, Padre mío, le damos gracias en esta hora
usted, Padre Santo, ponga interés en nuestro corazón, ilumine nuestra vida, nos traiga recuerdo a nuestra mente, a nuestro corazón, todo lo que hemos aprendido, Señor, porque todo nos sirve para predicar, todo nos sirve para exhortar, para enseñar. Todo es un proceso, Padre Santo, Señor. Ayúdanos y tu mano de amor y misericordia esté en nuestra vida. Gracias le doy y le pido su bendición para esta su palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien. Es muy bonito esta parte, ¿verdad? Lo que Pablo encarga a Timoteo, dice, un buen soldado de Jesucristo. Cuando nosotros estamos en la iglesia y empezamos vamos a hacerlo bien libre, ¿ya? Si hay alguien que quiera hacer un comentario, me interrumpe, no hay ningún problema. Porque vamos a tener una charla, aparte de aprender un poco sobre estas técnicas de predicación. ¿Amén? Pablo, cuando estaba mandando estas cartas a Timoteo, le aclara algo muy interesante y lo hace personal. No dice encarga a la iglesia Timoteo, sino dice tú, pues, hijo mío. O sea, lo trata con tanto cariño, así como el Padre nos trata a cada uno de nosotros. Y el Señor Jesucristo nos habla a cada uno de nosotros. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sabemos que es la gracia, ¿verdad? Es algo que el Señor nos da sin haberlo merecido. Es un regalo del Señor, la gracia. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Todo lo que había aprendido de Pablo, le encarga a Timoteo y le dice que replique, que enseñe lo mismo. ¿Amén? Y hay una cosa bien importante que está implícita en el texto, pero no lo dice muy claro, que es, Pablo tenía un testimonio muy interesante en la iglesia, en la primera iglesia. Pablo era un siervo del Señor que se encargaba de predicar. No le importaba el lugar, estaba tal vez en peligro, estaba en peligro su vida, estaba tal vez de náufrago, estaba en una isla, le había pasado muchas cosas. Pero ¿qué él tenía presente? Su testimonio de lo que había vivido con Jesucristo. Eso era lo importante. ¿Amén? Él mismo dice en una parte de la Biblia, ¿no? Se apareció ante muchos, se apareció a los apóstoles, se apareció. Y al final dice, me apareció a mí, como un abortivo, como el último. Y él nunca, este es lo interesante de la vida de Pablo, Pablo nunca se ha creído más, porque sabía algo más, sino que él mismo dice, me falta tanto por aprender. La homilética, queridos hermanos, y entrando directamente al tema, es el arte y la ciencia de predicar para comunicar el mensaje, un mensaje efectivo. Eso es la homilética. Es el arte de predicar, pero ¿cómo se maneja esto? Para llegar a predicar, para poder llegar a tener ese conocimiento de la palabra del Señor, son varios pasos. No son técnicas difíciles de aprender, ¿se dan cuenta? La gracia del Señor se mueve en nuestras vidas cuando nosotros nos interesamos en aprender la palabra del Señor. Vamos a ir un poco a lo que significa juntos, reunirse. Esa es más o menos la palabra de donde sale homilética. Homil significa declarar o confesar, y el verbo es demol, que significa platicar. Entonces, ¿qué nos indica? Que la homilética, el arte de predicar, es decir lo mismo, decir aquello que hemos aprendido, sin alterar el mensaje original. ¿Se dan cuenta? Sin alterar el mensaje original. Y hay un predicador que dice que un texto, sin su contexto, se convierte en un buen pretexto para poder decir lo que nosotros queremos. ¿Bien? Yo puedo agarrar la vida del Señor y utilizarla a mi favor. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que hace la iglesia de la prosperidad? ¿Ah? El Señor nos indica, el Señor pide que tú seas próspero o que te vaya bien. Hay un encargo de Pablo, ¿se acuerdan? Que te vaya bien, hijo mío. Ah, no, Pablo encarga que nos vaya bien, que nuestra vida sea próspera. Ah, a eso voy a agarrar entonces. El mal predicador, ¿qué hace? Agarra y dice, no, el Señor dice que tenemos que ser prósperos, que empiezan a agarrar. Entonces, un texto sin su contexto es un buen pretexto para decir lo que nosotros queramos. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que nos enseña aquí en la primera parte de la homilética? Si nosotros queremos expresar aquello que está escrito en la palabra del Señor, no tenemos que agarrar un texto como les mandé un meme de Tim Marín de Doc Pihueco, que la marca lo que hace el negrito, ¿verdad?
Muchas veces hacemos eso. El cristiano evangélico, al menos, nosotros los cristianos evangélicos tenemos un problema. Todo lo que significa explicar la palabra del Señor no es porque el Señor me ha dado, porque yo siento que tengo que predicar. Si usted siente que tiene que predicar algo, tiene que agarrar un texto y tiene que hacer un estudio. No es agarrar el texto y empezar a hablar sobre eso. No, yo he sentido sobre esto. Alto, joven. Tenemos que poner un alto ahí. Tenemos que sentarnos, Señor, si tú me has dado esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Y vamos a aprender después en la hermenéutica, ¿qué es? Orar. Aquel que ora y pide la dirección al Señor, el Señor debe empezar a dar los textos y debe empezar a guiar. Ahora, no es solamente agarrar cualquier texto, tenemos que tener un amplio conocimiento de lo que estamos hablando. Muchas veces creemos que el nacimiento de Jesús es una historia que la conocemos muy bien. Pero si ustedes leen los 4 evangelios, y hacen como un pareo, como una comparación de los 4 evangelios, tienen ciertas similitudes, pero tienen ciertas características especiales cada uno de ellos. ¿Se dan cuenta? Y si vamos a hablar del nacimiento, como un ejemplo les pongo del nacimiento de Jesucristo, tenemos que ser muy precisos en lo que estamos hablando primero y no tergiversando la palabra del Señor. ¿Bien? ¿Qué tal si me manda Camilita ahorita, por ejemplo, un mensaje para que yo les lea a ustedes? Yo, tigre, hermano irresponsable, agarro esa cartita, la agarro por decir algo que me manda un mensaje para ustedes, la hermana Camila. Yo agarro, hermana Camila, y me lo memorizo, ¿verdad? Me lo memorizo. Y al memorizar, y bueno, yo digo, esto la manda por propiedad, por irresponsabilidad, por lo que sea. ¿Ah? Trato yo de interpretarlo a mi manera. Eso es lo que se hace cuando no estamos apoyados. Dame la cinta. Entonces, lo que yo tengo que tratar de hacer en cada estudio bíblico, en cada recomendación, predicación bíblica, es tratar de ser lo más correcto o directo cuando hago una cita bíblica. ¿Se dan cuenta? Tengo que ser lo más preciso. ¿Por qué ser preciso? Porque eso nos ayuda a cada uno de nosotros. ¿Qué nos está pasando? Claro. Hay Biblias ahí. Está la palabra, por si acaso, en segunda Timoteo. Ahí está. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Estamos tomando como una referencia. ¿Amén? Entonces, ¿para qué se habla todas estas cosas? Porque nosotros tenemos que ser bastante capaces para poder expresar aquello que el mensaje inicial quiere indicar. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? ¿Qué dice Juan 3:16? Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es muy complejo el texto. Si ustedes lo leen, lo van repitiendo por la calle. De ese texto, queridos jóvenes, vamos a sacar muchas cosas en estas semanas que el Señor permita que pueda estar yo aquí enseñándoles esta palabra. ¿Sabían que de un texto se puede sacar hasta 40 sermones? Y de esos 40 sacar otros 40 más. ¿Saben qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tomamos un texto de la palabra del Señor y le aplicamos en varios puntos que los vamos a ver, nosotros tendríamos que ser capaces de poder explicar un texto bíblico de la manera de sacarle todo. ¿Se dan cuenta? Todo lo que el texto quiere decirnos. ¿Por qué? ¿Qué significa esa palabra? ¿Por qué? Espera un poquito. Te han hablado de muchas cosas, pero porque de tal manera. ¿Cuál es la manera en la que habla el Señor? ¿Por qué habla de tal manera? Parece que fuera un imperativo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios a este mundo. Si hablamos del verbo amar, de yo amo, ¿cuánto podríamos hablar de la palabra del Señor? Ahora, si amó Dios al mundo, ahora el mundo, ¿quiénes somos del mundo? No solamente somos los hermanos de la iglesia,
son los perdidos, son los exitosos, los fracasados, los que están enfermos, los sanos. ¿Se dan cuenta que hablando de un texto, sacándole un texto, podemos sacarle a ese mensaje tan precioso, podemos sacarle todo lo que la persona que está a nuestro lado necesita? Muchas veces decimos, yo voy al hospital, no, pero no, ya pero tengo que prepararme, no. Ustedes ahorita acaban de repetir Juan 3:16, con ese simple texto, ustedes pueden predicar todo lo que el Evangelio quiere para la humanidad, todo lo que las buenas nuevas significan para nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que significa sacarle el mensaje exacto, según la homilética, a la palabra para que nosotros podamos predicar? Es sacar la verdad principal del mensaje. ¿Se dan cuenta? No es leer por leer. Un día, yo me acuerdo que hice un estudio muy interesante el hermano Gabriel. ¿Te acuerdas? De los árboles de Salmos. En los Salmos y en los Proverbios es muy diferente hablar a lo que se habla en una parábola o en una historia bíblica. ¿Por qué? Porque los Salmos son, ¿qué son? Ideas, solamente ideas, ¿verdad? Son cánticos que en un momento sean David, no hizo solo David, no solamente Salmos lo ha escrito David, ¿no? Son salmos poéticos donde nosotros podemos sacar ciertas cosas preciosas. El predicador ese día sacaba cosas preciosas que yo aprendía y aprendemos cada día, ¿verdad? ¿Qué son los proverbios? Los proverbios que me hubiera gustado que el anterior domingo nos dé oportunidad para explicar los proverbios, que significan en hebreo mashal o mashalé. ¿Qué significa mashal? Prácticamente los hebreos utilizaban cantos, utilizaban tan bonitos cantos en sus salmos, en sus proverbios y en todas sus escrituras. Y es por eso que los judíos, esto para aclararlo, los judíos, ¿por qué memorizaban el Torá? ¿Por qué sabían de memoria el Antiguo Testamento? Porque ellos han dividido, y esto vamos a ver en la próxima clase, que han dividido tan hermosamente el Antiguo Testamento en cantos, que es una maravilla. Si nosotros lo tradujéramos del hebreo al castellano, porque hay una traducción del hebreo al inglés, en el que usted ve los cantos, son cantos. Si ustedes cantan un himno, ahorita por ejemplo cantamos los himnos de memoria. Si nosotros todo el Antiguo Testamento lo volviéramos en cantos, como ha hecho el pueblo hebreo, memorizaríamos todo el Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? Es por eso que los levitas, y esto para los que están aquí tocando un instrumento, un levita debería saber de memoria, debería saber de pies a cabeza el libro de Deuteronomio, porque es la regla del que canta en la iglesia. El cantor de una iglesia, el levita de una iglesia, tiene que tener como su libro principal, además de la Biblia, su principal lectura debería ser el libro de Deuteronomio. Porque en Deuteronomio se habla cómo debe ser la alabanza, cómo tiene que ser el lugar de la alabanza, cuál es la posición de la alabanza. ¿Se dan cuenta? La Biblia misma nos guía, y esto les repito una vez más, la Biblia se explica a sí misma, no necesita de nosotros muchas veces, se explica a sí misma. Si tú lees con alguna persona el Nuevo Testamento, te va a entender qué mensaje quería dar Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es la homilética? Es sacar la verdad principal, unificar el mensaje, ¿sí? No dejes nada suelto. Por eso el predicador tiene que sentarse, tiene que ver cómo está este estudio, por dónde me van a preguntar, qué es lo que podrían preguntarme, dónde podría estar la duda de la predicación. Tengo que aclarar, cerrar bien. ¿Y cómo se hace eso? Con un bosquejo. Nos cuesta, ¿verdad? Y el cristiano evangélico, nosotros somos buenos para justificar eso. No, me dio todavía, pero el Señor me ha dado esto. No, joven. Cuando nosotros hemos ido en misión, y cualquier joven que ha ido en misión, ¿qué nos decía el pastor y la pastora? Prepárense mensajes. Aquí no llegas a la iglesia y sientes, no es bueno. Tiene que tener un conocimiento claro de la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano Gabriel? Para que no lo pillen en curva, y porque puede quedar mal y hacer quedar mal a toda su iglesia. Hay un problema tremendo. Aquí llegó un joven, no le voy a decir el nombre, pero llegó, no sé si algún momento leyó la Biblia, pero ha leído la Biblia, pero nos hizo preguntas bien claras. ¿Y sabe dónde hacían las preguntas? Cuando el predicador estaba acá delante. Le tocó al hermano Judy, le tocó a quién más le ha preguntado, a mí me preguntó.
Me preguntó como a 4 jóvenes de esa época, hermano Víctor. Bueno, en esa época el hermano Víctor era el que más nos aclaraba todo, el papá de Gabriel. Es el que él era el referente para cualquier duda que teníamos, en los jóvenes de nuestra época. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sucede que tienen que estar bien preparados en la palabra del Señor, hacer un bosquejo. Cuesta, es muy difícil, pero no le va a quitar más de 10 minutos, un bosquejito. ¿Se dan cuenta? Un bosquejo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que evitar? Y varias ya tenemos aquí, hermanos, repitan las cosas. Las repeticiones son, ¿saben qué? Son cansinas, son molestas. Es como a veces no nos enojamos, ¿no? Cuando nuestra mamá nos dice, vas a cerrar la puerta, pero vas a cerrar la puerta, pero vas a... Mamá, sí, pero cuidado, no cierres la puerta, ¿no? Y repite la mamá ciertas cosas, y repiten ciertas cosas. Todos son así, todos papás te vas a cuidar de. Pero Denis, te vas a cuidar. O sea, repiten las cosas. Eso puede ser como un consejo en la casa, pero cuando se trata de una predicación, repetir las cosas quiere decir que el predicador, primero, o está perdido, segundo, o no tiene otro recurso, y tercero, que es lo más terrible, y jóvenes, ustedes tienen que practicar esto, tienen que empezar a leer, porque cuando no se tiene un vocabulario amplio, estamos hablando de que casa, puede ser domicilio, puede ser hogar, puede ser edificación, podemos buscar un montón de denominaciones para explicar una casa, ¿verdad? Sinónimos y empezar a repetir. Si solo tenemos 2, no vamos a poder explicar. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo se nota eso? Cuando se utilizan repeticiones. Y eso se entiende en algunas personas que tal vez no han pasado un momento no tienen un nivel educativo, por decir. ¿Ya? Pero eso no se puede perdonar a un joven, porque un joven está continuamente leyendo. Así sea su carrera de exactas, de matemáticas, sean de números, está continuamente leyendo. ¿Sí? La lectura le va a dar a usted palabras, le va a dar verbos, le va a dar oraciones, le va a dar modos de decir las cosas, maneras de expresarse. Si usted se olvida una cosa, inmediatamente a la cabeza va a venir otra. ¿Se dan cuenta? Inmediatamente. Por eso es bueno que ustedes lean. Decíamos en la universidad, lean periódicos, lean folletos, lean todo lo que encuentren en su camino. ¿Cómo sería en nuestro caso? Lean todo lo que puedan de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que nuestro lenguaje se diferencie del lenguaje de afuera. ¿Verdad? Para que tenga cierta diferencia. Para que cuando pase algo, oh Señor, ¿qué ha pasado? Y no utilizamos el otro, oh mira ahí, ya sale un garabato y sale cualquier cosa. Mira, ¿no? Y nosotros, no, mira qué pena, qué lamentable. O sea, te tiene que haber una diferencia entre los que somos y los que no somos. Amén. Hay un joven ahí en la puerta. Pásate. Buenas tardes. Amén. Aquí hay un amigo. Muy bien. Hay buenos predicadores. Miren, yo todos los días, bajando a mi trabajo, en el trabajo, subiendo de mi trabajo, por donde voy, parece algunos dirán es muy fanático, pero es necesario. Sucede que en el primer momento en que nosotros nos descuidamos, ya las cosas negativas empiezan a caminar y empiezan a bailar en nuestra mente. Entonces, ¿qué hago yo? Estoy cantando una alabanza, escucho una alabanza, y una práctica que hice en Santa Cruz fue interesante, y aquí lo estoy haciendo igual. Al salir de mi casa, tomo cualquier historia bíblica, ¿ya? Por decirles, Josué. Me acuerdo de Josué, y como si estuviera predicando a un grupo de personas, empiezo a exhortar ahí al aire, soltando ideas. Digo, hermanos, miren el poder de Josué. El poder que tenía Josué gracias a la gracia de Dios. Josué era joven, tal vez estaba como el segundo, tenía muchas expectativas en su vida Josué. ¿Se dan cuenta?
Si ustedes ven las expectativas que la gente tenía en Josué, es terrible. Es como si aquí un líder tremendo muera o parta al Señor y lo escoge a cualquiera de ustedes. ¿Cuál es la expectativa del pueblo? Si había uno que manejaba millones, que ha sacado al pueblo de Egipto, que ha hecho muchas cosas, ¿cuál es la expectativa con Josué? Que sea igual o mejor. Tienen que pensar ustedes siempre que tienen que ser mejores que el anterior. ¿Se dan cuenta? Si un informático, un arquitecto, un administrador de empresas, cualquier carrera que ustedes tengan, alguien salió, alguien le está enseñando a ustedes, ya tienen que pensar, tengo que ser mejor que este. Y no es difícil. ¿Se dan cuenta? Ahora, el Señor, gracias a la misericordia y al amor grande que tiene, a Moisés le hizo abrir el mar rojo. ¿Se imaginan lo que hizo con Josué? Hizo caer los muros de Jericó, que eran del grosor de este lugar, casi de toda esta habitación, o un poco más. Eran unas murallas bastante anchas. Cayeron y no tuvo que meter ni dinamita, ni un misil, nada. Dando las glorias a Dios. Dando, ¿cuántas vueltas? 7 vueltas. Y se pararon todos, glorificaron a Dios y dice, los muros cayeron. Hay buenos estudiosos de la palabra del Señor y los conocemos, nos dan nombrar siempre a Juan Wesley, ¿no? Charles Spurgeon es otro que es bueno, Ray Moody, que si ustedes leen los libros, yo entré a una página de libros cristianos, me llegan, pero libros preciosos, se las pasé unas cuantas al hermano Joel que no está aquí, les mandé unos libros preciosos, si ustedes quieren me lo piden, yo se los puedo dar, libros preciosos, pero no hablan de la persona, no hablan de su capacidad de predicar, sino son Dios primero, ¿sí? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el poder que tiene sobre el hombre. Entre cómo podemos entender y comprenderle a él. A ver, uno de ustedes busque Isaías 55:11. Isaías 55:11. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Isaías 55:11? Amén. Amén. En nombre del Señor. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que yo envíe. Muy bien. Esa es la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta? Esa palabra que sale de la boca del Señor, ahorita usted la tiene en sus manos. Todo lo que el Señor quiere decirnos, lo tiene en sus manos. ¿Se dan cuenta? Cuando están tristes, cuando están decaídos, cuando están muy felices, cuando tal vez piden alguna dirección, ¿a dónde acudimos? A la palabra del Señor. Y sus palabras son refrigerio para nuestra vida, son un aliento para nuestra vida. ¿Se dan cuenta? A veces no necesitamos ni del predicador. ¿Por qué? Porque la palabra misma, ¿se dan cuenta que se explica a sí misma? La palabra de Dios no necesita intérprete, se hace entender a sí mismo. Pero en esta época congregacional, en la misma iglesia primitiva, se necesitaba de varonas, hombres y mujeres, que en algún momento se paren y expliquen estas palabras. Sean guiados por el Espíritu Santo y que hablen a la congregación. ¿Cuál es un ejemplo claro de esto? Pedro, pescador, no tenía educación, un tipo impulsivo, carnal como nosotros, pues somos humanos. Somos humanos nosotros y cometemos errores, igualito era Pedro. ¿Se dan cuenta? No va a decir que usted no se enoja. Acá todos somos lindos, no contestamos a nuestras mamás, no sabemos cómo somos en nuestras casas, ¿verdad? Pero era Pedro igual que nosotros. ¿Cómo se levantó Pedro ese día cuando bajó el Espíritu Santo? Una persona que no tenía educación. Si ustedes leen, cuando lleguen a su casa van a leer el libro de Hechos, dice: varones judíos, ustedes que están en este lugar. Qué hermosas palabras, cómo comenzaron. ¿Se dan cuenta? Inspirado por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Ese momento muestra la naturaleza del hombre y cómo el hombre puede ser utilizado por el Señor. ¿Amén? ¿Qué dice ahora? ¿Cuáles son los propósitos de poder predicar la palabra del Señor bien? Hay un propósito evangelístico. Cuando nosotros nos dicen que hagamos una predicación evangelística,
tenemos un propósito. ¿De qué? De la que la persona que no conoce a Dios, conozca a Dios, se lo presentemos al Señor, ¿verdad? Expliquemos por qué ha entrado el pecado al hombre. ¿Ah? Porque todo ha sido, porque hemos ido en contra, el hombre ha ido en contra de los mandamientos de Dios. ¿Amén? La ley, se rompió la ley. El Señor Jesucristo llegó y Él no vino a abrogar la ley, sino que Él vino a cumplir los mandamientos del Señor, los 10 mandamientos. Pero, mediante su sangre somos salvos. ¿Se dan cuenta? Hay un propósito evangelístico. ¿Qué otro propósito tiene? Hay un propósito doctrinal. ¿Verdad? Doctrinal. Yo puedo enseñarles la doctrina de Jesucristo, es lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? El estudiar la palabra del Señor es un propósito doctrinal de enseñar la palabra de Dios. Hay otro propósito, el devocional, el de motivar. Aquel que está decaído, lo tenemos que levantar. Tal vez nos ha pasado algo triste en la iglesia, no tenemos que levantar, hermanos, sigamos adelante. La iglesia primitiva ha hecho esto, los profetas han sufrido cosas, levantemos los hermanos. Eso es un motivo devocional, motivar. No tenemos que decaer, sino tenemos que rendirnos ante el Señor para que Él nos impulse, nos ayude, nos levante, nos guíe a la victoria. ¿Se dan cuenta? Ese es otro propósito. Otro propósito es ético y moral. Tal vez a alguno le ha pasado, ¿no? El valor ético-moral. Esta semana el Señor me utilizó en un propósito ético y moral. ¿Por qué? Porque de una compañera de trabajo, su esposo, empezó a portarse medio mal, ella se enteró y todo ello, mira lo que, Eliana, lo que está pasando. El Señor nos habla que esto debe pasar en las parejas. Van a tener problemas, es cierto, van a tener problemas, pero únanse los dos, dialoguen los dos. Sepárese un momento, pero no estoy hablando que te separes de la casa, pues no lo dice Pablo. ¿Ah? Que si hay un problema en la familia, sepárese un poquito, ¿ah? Oren los dos y vuelvan a charlar sobre el tema. Esos son los convertidos. ¿Qué hacemos con los no conversos? ¿Cómo les hablamos sobre problemas éticos y morales? Solo hablarles del amor de Dios. Y podemos hablarles del amor de Dios, de la pareja, de lo que significa el matrimonio, de lo que significa los hijos, las hijas, el comportamiento de hijos. ¿Se dan cuenta? Esos son propósitos éticos y morales. Hay otros propósitos de alentar, el estimular al hermano que está diciendo, sabes que tengo mucho trabajo, ya está poniendo excusas para venir a la iglesia, ¿verdad? Que tenemos que alentarlo. ¿Cómo podemos alentarlo? Estamos cantando alabanzas nuevas, hermano, vamos a practicar. Y en una alabanza el Señor se mueve en su vida. O algo el Señor hace en la vida de ese hermano. El Señor mismo trata con él y vuelve a encaminarse en el camino del Señor. ¿Se dan cuenta? Todas nuestras palabras tienen un propósito en la casa del Señor. Y hay un propósito consagracional, un compromiso con Dios. Yo escuchaba bien una predicación muy hermosa de nuestro hermano Virgilio aquí, cuando tomaba, miren cómo tomaba el Antiguo Testamento y hablaba de cómo el Señor le preguntaba a Adán, ¿dónde estás, Adán? ¿Te dan cuenta? Consagracional, ¿por qué? Porque el hombre tiene que reconocer su pecado. ¿Dónde estás, Adán? Y el otro estaba escondido. A veces nos escondemos así del Señor. Escapamos de él. No, ya viene el instrumento y estamos. ¿Se dan cuenta? Asustados. Estos son los propósitos más o menos que se pueden tomar de una predicación, ¿ya? Y esto es la homilética, es el arte de predicar, el arte de convencer, el arte de que la palabra del Señor no llegue a la persona a sus oídos, sino llegue al corazón. Por eso decía Isaías, ¿qué decía Isaías, hermano Gabriel, en 55:11? Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Qué bonito, ¿verdad? Eso es, vamos a poner un ejemplo, a ver, ¿qué podemos hablar del perdón? Un sinónimo de perdón. Absolución, exoneración, una disculpa, ese es el perdón, ¿verdad? Olvidarlo de todas las cosas. ¿Cuál sería el antónimo? Culpar, incriminar. ¿Se dan cuenta? Culpamos a veces, eres pecador. Pero, ¿qué significa el perdón? Pero el Señor no importa cómo sea, el Señor te ama. ¿Se dan cuenta? Eso más o menos es. Ahora, lo que hizo el Señor Jesús fue cancelar la deuda. El perdón significa que el Señor vino, dio su vida por nosotros y canceló la deuda. Ahí ya no tenemos ya más que hacer.
¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de una predicación, tendríamos que hablar de los siguientes temas. No me gusta mucho esto a mí, pero es necesario hacerlo. Y yo lo voy a hacer a partir de ahora, porque muchas veces somos como el cura gatica, ¿no? Predicamos, y como el cura gatica que predica y no practica. Yo voy a comenzar a practicar. ¿Y sabe qué es lo interesante que tenemos que tener en nuestro tema? Ponerle un nombre a nuestro sermón. Ponerle un nombre a nuestra predicación. Es vital. ¿Para qué? Para que la persona entienda qué es lo que vamos a hablar. ¿Amén? Segundo, tenemos que poner el texto referencial. Eso ya lo sabemos todos. Un texto referencial. Una introducción. ¿Qué tiene que tener la introducción? ¿Cuántos han hecho alguna monografía o algo en el colegio? ¿Qué viene en la introducción, hermana Cami? Panorama, un pantallazo de lo que se va De todo lo que a se va a hablar. hablar, ¿verdad? La introducción tiene que explicar más o menos qué es lo que queremos decir con nuestro sermón, con la predicación o con la palabra que tengamos que dar. ¿Amén? ¿Qué tiene que tener? Divisiones principales, subdivisiones. Usted pondrá ejemplos bíblicos para poder sustentar la palabra. Ahora, en medio de estas divisiones principales tienen que estar ilustraciones. Esas ilustraciones pueden ser bíblicas o pueden ser testimonios personales. ¿Se dan cuenta? ¿Verdad? Así como el Señor ha sanado en el Antiguo Testamento también. En algún momento hemos recibido alguna sanidad nosotros. Ha habido milagros grandes en el Antiguo y Nuevo Testamento, pero también en nosotros ha habido cosas bien interesantes que han pasado. ¿Verdad? Esas ilustraciones son las que refuerzan la predicación. Tiene que haber una conclusión, un resumen. No estamos hablando de un resumen grande, ¿no? Un abstract de esos de 3 horas. No, un resumen, pero que contenga todo lo que nosotros estamos hablando. ¿Amén? Una aplicación a lo que nosotros hemos hablado. Y al final, una especie de invitación. No a que la persona se arrepienta porque estaban pecadores, ese caso sería en el evangelístico, pero tiene que haber un llamamiento a las personas para que ellas, al salir de la iglesia, al ir a sus casas, sigan pensando en el mensaje. ¿Se dan cuenta? Darles como un anzuelo para que ellas piensen en esto, mediten en lo que la palabra del Señor les ha querido decir. ¿Amén? La homilética es eso. La homilética es un proceso interesante, pero ahora, ¿qué viene aquí? Eso es lo técnico. Ahora, ¿qué tienen que hacer ustedes? La preparación del predicador, hermano Daniel. Demos la gloria al Señor. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. La preparación del predicador, ¿qué nos dice? Tiene que ser con 4 Cs. Tiene que ser primero el que predica, convertido. Si no, no hay respaldo de la palabra del Señor. Tiene que haber conversión en su vida. ¿Se dan cuenta? Uno que predica y no ha recibido a Jesucristo, no es convertido, no le va a surtir, en vano va a hablar. ¿Por qué? Porque cuando uno se convierte, acepta a Jesucristo en su corazón y el Espíritu Santo llega a su vida. Tiene que ser convertido. Tiene que ser consagrado al Señor. Difícil muchas veces, ¿verdad? Tenemos tantas cosas que hacer, tantas actividades, tantas cosas, que estar consagrado y enchufado completamente con el Señor es a veces un trabajo muy difícil, al menos en la edad que ustedes están, son jóvenes. Quizá yo estoy abocado más a otras cosas, pero los jóvenes tienen un montón de actividades por todo lado. Amén. Pero es necesario que estén consagrados. Algo que es muy importante es que estén comprometidos. Comprometidos con lo que van a hacer. ¿Se dan cuenta que una palabra que salga de su boca puede transformar muchas vidas? Y no es porque ustedes lo hayan hecho, sino porque el Señor quiere que sea así. El Señor puede utilizar sus vidas. Por eso el compromiso es importante. El compromiso es importante. Y aquí viene lo que estamos haciendo ahora. Tenemos que ser capacitados. Y parte de la capacitación es leer la palabra del Señor, pero leerla. No decir, habla de mano sus Biblias, el predicador dice, habla sus Biblias en la parábola del sembrador. Ay, ya la conozco, pero de nuevo. No. Cada día es un nuevo aprendizaje en la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta? Y ustedes mismos, si ustedes leen, hablará de esto, hablará, usted ya ha comido antes, pero está bebiéndose, está creciendo nuevamente en la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta? Esa es una razón esencial para un predicador. Las 4 Cs, ser converso, ¿qué más?
consagrado, comprometido y capacitado. La capacitación no se necesita como ahora, tenemos que tenerla cada día en nuestras vidas. Yo le comentaba una vez a nuestro hermano Denis, le pasaba una predicación muy interesante del pastor David Ormanchea. Hay algunos predicadores que tienen cosas interesantes, donde podemos sacar cosas muy interesantes. Claro que no todo, escuchen esto, no todo lo que dice el que les está enseñando puede ser la verdad, o puede tener una verdad ineludible. Puedo tener yo ideas diferentes. Yo escuchaba a un predicador que cuando fuimos a la casa y nos dio las clases, ¿se acuerdan los videos que vemos a las 8 de la noche en la casa de la hermana Viviana? Y hemos visto aquí, se despintaron como 3, 4 predicadores. Y esta semana me mandaron un video de Jesús de Adrián Romero, que en su iglesia hacen de todo menos alabar a Dios. Terrible, terrible. Que en una iglesia hermosa como nosotros, como la que estamos nosotros, cantemos esa canción despacito, con otra letra. Que se empieza a cantar rap, que se empieza a cantar canciones sumamente del mundo en iglesias congregacionales donde está un levita. Te hace pensar mucho de cómo está cambiando nuestro mundo, de qué está pasando en nuestro mundo. Yo les voy a pasar ahora a la página de la OJP ese video que es terrible, cómo nos habla de predicadores, de iglesias completamente, que usted puede creer que son hermosas, pero que el enemigo ya está entrando a ese lugar. ¿Se dan cuenta? Entonces no es por el hombre, es si usted se deja manejar por el Señor. Y siempre ríndase ante Él. Después de una predicación no diga, predica bien, es que yo soy el hermano de eso. No, Señor, gracias. Y yo por eso a veces pregunto, ¿estaba bien? ¿He cometido algún error? Porque soy humano. ¿Estaba bien? ¿Me he perdido? ¿He hecho esto? Díganme si lo he hecho bien. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque aparte de la autocrítica tenemos que nosotros tener una regla, una norma. Esto has predicado mal. Ya, mucha, qué grave, ya, tengo que mejorar. Es que cada día tenemos que ir de mejora en mejora. ¿Amén? Ahora, la interpretación de la palabra del Señor, y esto es rápido, esto vamos a acabar rápido, están muy cansados, esta semana así terrible. Yo también estoy cansado. Vamos a un poquito a apresurar esto. Solamente les estoy dando puntos porque desde la próxima no vamos a estar así. Vamos a trabajar. ¿Se dan cuenta? Yo les voy a dar un tema, les voy a dar unas hojas, entonces van a empezar a llenar ustedes. Es un momento un sermón. Vamos a ser prácticos. ¿Por qué? Porque va a ser interesante hacer eso. ¿Se dan cuenta? Porque la parábola del sembrador para Kimberly puede tener un mensaje diferente a la hermana Gabriel. Y la visión de Daniel puede ser aún más diferente todavía. ¿Se dan cuenta? Por eso hay 4 evangelios diferentes. ¿Por qué? Porque había 4 capacidades mentales diferentes viendo lo que estaba haciendo Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Había un médico, había un pescador, había un cobrador de impuestos. ¿Se dan cuenta? Que había 4 personas muy diferentes, antagónicas directamente. Es por eso que la palabra de Dios es expresada y es discernida de diferente manera en cada una de nuestras vidas. ¿Amén? Eso es la homilética, el dar el mensaje sin cambiar la esencia de lo que dice la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Qué es la hermenéutica? ¿Se acuerdan lo que hemos aprendido de la hermenéutica? Hablamos de esto hace 3 meses, creo. ¿De dónde viene etimológicamente la palabra hermenéutica? ¿Se acuerdan de Hermes? Hermes era el mensajero de los dioses. Y Hermes llevaba el mensaje de los dioses a los seres humanos como nosotros, ¿no? Lo último de la humanidad. Y eso era lo que hablaban los griegos. Pues de ahí viene la palabra hermenéutica, que es recibir el mensaje del Señor para darlo a los demás. ¿Verdad? ¿Está bien? Es la hermenéutica. Ahora, es la ciencia de la interpretación, la explicación de los documentos escritos, interpretación del lenguaje de los autores. Ahora aquí viene lo interesante, el Antiguo y el Nuevo Testamento no pueden separar. No puede estar el uno sin el otro. ¿Se han dado cuenta? Usted lee el Antiguo Testamento y ya nos habla de Jesucristo. Ahora, vamos a hacer tal vez un trabajo bien interesante en estas semanas que nos toquen. Yo les digo ahora como trabajo, atiéndanme bien en esto. Vamos a tratar de encontrar en cada libro del Antiguo Testamento qué nos dice sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cada libro del Antiguo Testamento. ¿Y saben que existe? Una relación. Cada profeta habló algo del Señor Jesucristo.
Cada profeta hizo algo que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo hermoso del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hablaba un predicador, nuestro docente, el pastor con el que estamos pasando, y nos decía, mire, el enemigo puede venir a sus vidas, ¿ya? Puede venir a sus vidas y hacerte sentir como un pecador, como una pecadora, como una persona que no sirve para Dios. Puede querer venir el enemigo. Pero ¿sabe cómo se detiene? Cuando está yendo a atacarte, él se detiene. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo está en nuestra vida. O sea, estamos como manchados como los dinteles de la puerta de los israelitas en la tierra de Gosén, en el Antiguo Testamento, en Egipto. ¿Se dan cuenta? Estamos como en Gosén. Tan cubiertos por la sangre de Jesucristo. Cuando viene Dios algo, se detiene ahí, no puede hacernos nada. Ahora, mucho depende de nosotros si queremos tomar en cuenta esa promesa. Cuando a usted le esté viniendo una prueba, diga, Señor, yo soy tu hijo, tu sangre me ha lavado, no me va a pasar nada. ¿Se dan cuenta? Automáticamente la protección divina llega a su vida. Ahora, ¿está unida o no la palabra del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? Está muy unida, muy relacionada. Tiene mucha relación, relación. ¿Se dan cuenta? Es interesante ver esto. Si alguien puede leer Efesios 3:5. Amén. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Qué bonito, ¿no? Estas cosas que antes no se lograban entender, ahora sí el Señor nos da. ¿Por qué nos dice? Por el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Por el Espíritu de Dios. Por eso es necesario que ustedes, búsquenselo por Efesios. Efesios 3:5, dice, bien interesante es esta parte cuando nos dice, ¿no? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Por qué dice esto la palabra del Señor? Porque en el Antiguo Testamento no hablaba directamente a los hombres, sino hablaba a los profetas, o hablaba a los escogidos y ellos recién daban al pueblo. O sea, nosotros éramos prácticamente, si hubiéramos estado en el Antiguo Testamento, indignos, inmerecedores de siquiera escuchar la palabra de Dios. Tenía que ser el profeta, tenía que ser el sacerdote, el que recibe el mensaje y recién, dice acá, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Amén. Nosotros ahora tenemos la capacidad, por eso dice el ministerio de Pablo a los gentiles. Ahora los gentiles, aquellos que reciben a Jesucristo, tienen esa capacidad de que el Señor les pueda hablar. El velo del templo se había roto. Ese velo tan pesado, tan grande, se rompió en dos. Las piedras, dice, se quebraron. ¿Por qué? Porque ya el pacto ya era pacto del Antiguo Testamento. Era pacto viejo. ¿Qué tiene que ser el que interprete la palabra del Señor? Hay muchas palabras, queridos jóvenes, que en nuestra Biblia, en la que tenemos ahora, han sido modificadas del original hebreo. Estudiábamos algo, por ejemplo, la palabra congregación, que en hebreo significa congregación, ¿verdad? Y habla en la iglesia, ¿no? En la Biblia, la congregación. Traducido del hebreo al griego, congregación, ¿qué significa? Eclesía, o un lugar de reunión. Los griegos cuando se iban a reunir decían, vamos a eclesía, vamos a reunirnos, a dialogar, a la Areópago, donde hablaban, vamos a eclesía. Por eso quizá una de las iglesias de acá, seculares, tiene ese nombre, ¿no? De eclesía. Entonces, mis hermanos, han habido cambios en la traducción. Algo nos ayuda en eso nuestro hermano Dennis cuando nos da ciertas traducciones del inglés, ¿verdad? De lo que significa la Biblia James, ¿no? La King James. La King James. Entonces, mis hermanos, hay varias traducciones diferentes. Yo tengo una de 1909 que me encanta, porque habla en un británico, ¿no? Es el español británico, sois quizá vosotros, es bien bonito cuando habla, pero hay ciertos mensajes que son casi salidas del hebreo antiguo. Amén. Entonces, ¿qué tiene que tener un intérprete de la palabra del Señor? Aquí vienen otras exigencias para el predicador. Una mente sana y bien equilibrada. ¿Por qué nos dirá mente sana y bien equilibrada? Tantas sectas que hay ahora. Tantas sectas. ¿Se dan cuenta que hay muchas sectas?
En Estados Unidos al menos hemos visto varios, los davidianos, ¿se acuerdan de David Koresh? Que los ha mandado a mucha gente a su finca en Texas y con sus ideas locas de que él era el enviado, ha muerto todos ahí, ¿se acuerdan, no? De David Koresh, los davidianos. Han habido varias sectas que han hecho lo mismo. ¿Ah? ¿No es? Les ha incendiado, se ha quemado todo. Así terrible, en Texas ha sido una de las cosas más terribles. ¿Y cómo? Porque había en ese tipo una mente no sana y muy desequilibrada. Por eso el que predica tiene que tener una mente sana y equilibrada. Sí, bien. Para aportar de que tenemos que escuchar, atender a la prédica, la palabra de Dios nos dice en 2 Tesalonicenses 2:21, examinadlo todo, retened lo bueno. Es una orden que tenemos, que no importa quién sea el que nos predique, tenemos que estar atentos a si es conforme a la palabra de Dios y retener como es la palabra, retener lo bueno. Ahora puede que el predicador diga una referencia y diga 4:21, pero había sido 4:11, pero era lo hizo muy rápido y era un pero no quiere decir que por eso desechemos toda la prédica. Eso solo era un pequeño error de número, pero puede haber otro caso donde realmente lo haya torcido la palabra de Dios de tal forma que está cambiando el mensaje original. Y tenemos que examinar, no porque el hecho de que es predicador vamos a escuchar 100%, este es nuestro 100%. Predicador es ayuda, pero nosotros tenemos que estar bien atentos a lo que dice, si realmente es conforme a la palabra. Por eso justamente la lectura, estar capacitados en la lectura de la palabra del Señor es muy necesario para nosotros. Porque cuando las ven, como dice la palabra, cuando te la vengan a charlar, tú tienes que estar ya preparado. Porque hay algunas personas que utilizan un texto y se agarran tanto de ese texto y te quieren hacer torcer hasta en tu creencia, en tu base, en tu creer en Dios. ¿Ah? Pero ¿cómo? ¿Cómo lo vas a tomar? Si el Señor Jesús ha tomado pues, en las bodas de Caná. En las bodas de Caná ha tomado y vos no vas a tomar. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? Pero ¿cómo podríamos responder? Quizá podemos decirle, no mires al vino cuando rojea, cuando después desprende su color, porque cuando entra al cuerpo después te hace estragos, ¿no? O sea, ¿saben qué es lo que pasa? Hay gente que en el mundo agarra textos y se agarra ese texto y te hace tambalear. Por eso nosotros tenemos que estar firmes. Es muy necesario. Y parte de estar firmes es lo que dice nuestro hermano Denis. Cuando nos vengan a charlar rápido nos vamos a dar cuenta, no, este quiere algo. Este está buscando algo. No está buscando mi crecimiento. Está buscando hacerme desviar de lo que significa la palabra del Señor. Por eso dice, mente sana y bien equilibrada. Ahora, debe conocer rápidamente lo que un pasaje no enseña. ¿Se dan cuenta? Rápido nosotros, por ese conocimiento que tenemos en la palabra del Señor, rápido tenemos que darnos cuenta qué tipo de enseñanza estamos recibiendo. ¿Qué es lo que no enseña ese pasaje? Rápido tenemos que darnos cuenta. Así de como entender la tendencia para la cual va ese predicador. Entonces, ¿se dan cuenta que esa es la palabra del Señor? Tenemos que estar preparados, totalmente preparados, y para eso es la lectura de la palabra del Señor, conocerla bien. Ahora, tenemos que tener un criterio sano de la palabra del Señor. ¿Qué tenemos que hacer mientras estamos recibiendo la palabra del Señor? Tampoco tan exhaustivo, ¿no? Pero, ¿por qué digo esta palabra? No, sino que tenemos que analizar, examinar y comparar todo lo que nos dice. ¿Sí? Analizarlo. ¿Por qué? ¿Por qué me está hablando esto? Comparar, ¿por qué dice esto? Si dice esto en la palabra del Señor, está un poco mal. ¿Se dan cuenta? Ya tenemos que darnos cuenta de dónde viene la idea. Y comparar. ¿Qué es la salvación? Pero si la salvación es esto, es esto. Entonces, tenemos que ir analizando todo lo que se nos da, poco a poco. La mente es muy capaz de hacer esto. Podemos hacerlo rápidamente. Está solamente en nosotros estar atentos a todo lo que nos quiere decir el Señor. ¿Se dan cuenta? Ahora, el discernimiento. El discernimiento de la palabra del Señor es vital en nuestras vidas. ¿Amén? Tenemos que saber discernir entre lo bueno y lo malo. Lo que es necesario saber sobre la gracia y lo que no. ¿Qué va a decir tu amiga?
la honestidad, la sencillez de la persona que nos habla. Es apelar a la razón que tiene una lógica tan interesante que un texto se conecta con el otro. Una historia viene bien contactada, pero va a venir siempre para hacerte un bien, no va a venir para hacerte un mal. El Señor, si bien te jala las orejas, pero inmediatamente viene en sana, ¿se dan cuenta? ¿Ah? El Señor te va a castigar, pero Él te ama. Y tenemos que aprender a reconocer lo que hemos hecho para comprender lo que nos quiere decir la palabra del Señor. ¿Amén? En la hermenéutica es bien bonito. Las cualidades espirituales, el amor de la verdad, el principio de la sabiduría. Ahora, el amor a la verdad es lo importante. El amor a la verdad, el amor al Señor es lo importante si nosotros queremos predicar bien la palabra del Señor. Amén. Si nosotros amamos al Señor, no vamos a tergiversar sus palabras. ¿Verdad? ¿Qué nos dice Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Lo conocemos muy bien el texto. Apliquémoslo a nuestra vida. ¿Amén? El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Dios. No el miedo, no el pavor, no el bien, no. El temor, el respeto. El respeto. ¿Sí? El respeto a nuestro Dios nos trae sabiduría. Qué interesante, ¿no? El respeto, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. A ver, pueden leer Efesios 1, del 17 al 18. ¿Quién no tiene? Efesios, capítulo 1, versículos 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Qué bonito esto, ¿verdad? El Espíritu dice de sabiduría y de revelación, esto es lo que nos habla Efesios, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Ahora, te me llaman, hermano, nunca he predicado. ¿Saben qué es lo que pasa? Todos tenemos la capacidad de predicar. Todos. Todos los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí. El deber. Es un deber ser del Hijo de Dios. Ir y predicar. ¿Qué nos dice en Mateo? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Fácil es la palabra de Dios. Pero ¿cuál es nuestro deber ser? Ir y predicar el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Ir. Por eso, a ver si a partir de este próximo sábado vamos a hacer unos ejercicios acá. De este sábado no, al que me toque. Les voy a dar unos pequeños ejercicios para que vayamos haciendo unos bosquejos de prédica. Va a ver que es interesante. Vamos a sacar una hojita. Me ha tocado esto, voy a hacer un bosquejo y voy a empezar a buscar. ¿Para qué? Para que vayamos practicando. ¿Sí? ¿Cómo se hace un bosquejo de prédica? Pero ¿qué sería lo más interesante? A ver si en algún momento, amén, bueno, ahora nos va a dar un pequeño mensaje en 10 minutos nuestra hermana Ángela, y la vamos a escuchar. Y ella agarrará y dirá, esto es así, y va a empezar a compartir con nosotros. ¿Por qué? Porque verdaderamente la palabra del Señor ya tenemos que ponerla en práctica, ¿no? Si usted la pone en práctica, si usted empieza a agarrar y dice, bueno, ahora voy a ser un soldado de Jesucristo, Señor, yo quiero enlistarme, yo quiero estar, yo quiero ser un soldado tuyo, van a ver que las cosas van a empezar a cambiar. ¿Para mal? No, para bien. El Señor les va a empezar a bendecir. Y no solamente les va a empezar a bendecir el conocimiento de su palabra, sino van a ir de novedad, como dice la palabra del Señor, de novedad en novedad. ¿Amén? Esa es la hermenéutica, ¿no? Sí que eso la hermenéutica dice aquí una parte bien bonita, ¿no? Y de revelación en el conocimiento de Él. Él nos va a dar revelación del conocimiento, que se llama, en un don que nos habla Pablo, el discernimiento de la palabra del Señor. Usted va a poder discernir, va a poder encontrar el mensaje claro de lo que dice la palabra del Señor. Yo he escuchado muchas veces la parábola del sembrador, y la he escuchado desde muy joven, y lo hemos escuchado en la iglesia, desde jóvenes. Pero miren, después de tantos años que me he convertido, alguien me predicó que la parábola del sembrador es la parábola de la buena tierra. Yo creía, pero es de la semilla, pero habla del predicador. Pero en sí, la parábola del sembrador también había hablado de la buena tierra. Si tú tienes una buena tierra, si tu corazón está preparado para recibir la palabra del Señor, el Señor va a hacer algo en tu vida. Pero si nosotros lo endurecemos como el camino,
si nuestro corazón está como las piedras, si nuestro corazón está como ese lugar donde había yuyitos bien lindos y hay espinas, la palabra del Señor se va a perder. Pero si nosotros venimos un domingo a la iglesia y decimos, Señor, yo hoy día voy a recibir tu palabra, quiero recibir tu palabra, Señor, y abrimos nuestro corazón, y hay buena tierra, la palabra ese día va a lanzarle al Señor y va a caer en buena tierra y va a ser fruto de bendición. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué es una parábola? Cuando nosotros hablamos de parábola, a ver, aquí está un arqui. Una parábola es esto, ¿verdad, hermano Gabriel? O sea, tiene dos salidas y es una figura geométrica, ¿está bien? Sí, una parábola es así. ¿Qué es lo que quería explicar el Señor con una parábola? ¿Qué es una parábola? Una parábola tiene una introducción y va contando una historia. Pero cuando llega arriba de la historia, ese es el momento en el que nosotros tenemos que entender qué mensaje quiere darnos el Señor. Porque lo que viene después de la parábola es una recomendación para que nuestra vida continúe. Es un detente en el camino. Detente, te voy a hablar de la parábola del hijo pródigo. Detente, te voy a hablar sobre la parábola del sembrador. Te voy a hablar sobre la viuda del juez injusto, ¿se acuerdan? Entonces hay un montón de parábolas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que todo conocimiento de la palabra del Señor puede ser interpretado por nosotros porque el Señor quiere eso en nuestras vidas. Para terminar, vamos a hablar algunas cositas interesantes de lo que la Biblia o la palabra del Señor quiere darnos. Hay cosas interesantes, no voy a leerlo ahora en extenso, pero vamos a ir charlándolo a medida que vayamos haciendo los ejercicios, pero voy a darles unos tips de lo que significa la palabra del Señor. Tenemos que leer la Biblia de una manera que podamos interpretar. La Biblia debe leerse como cualquier otro libro. No es un libro de cálculo 3, cálculo 5, experimento. No es eso. No es un libro de informática 5.000, 6.000, 7.000, no sé cuánto habrá de informática ya. No es así. ¿Qué está estudiando aquí? Administración. Administración. No es el tema de marketing, ¿no? No es nada de eso. La Biblia es tan simple, es tan hermosa, que es como si ella nos hablara a cada uno de nosotros. ¿Amén? No lo lea como, ahora no voy a entender, no. Léalo más bien con toda la apertura de mente y de corazón. Y eso le va a ayudar harto. Debe leerse como cualquier otro libro, pero ahora lea la Biblia de manera existencial. Póngase en la vida de las personas que están en la historia bíblica. ¿Se dan cuenta? Póngase en ese papel. Y para esto voy a leer una historia que es muy fuerte. Una parte de la historia de Levítico. No lo lean, pero se los voy a leer. Ya dice. Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Atiendan esto, es bien interesante. A ver, póngase la carne de Aarón y de Moisés. Estamos hablando que son los hijos de Aarón. Hijos. ¿Qué haría por su hija, hermana Viviana? ¿Qué pasa si le hacen algo? Hermana Nelly, y a Lailín, a su sobrina, a tu mamá, a tus hermanitos. Oh, duele, ¿verdad? A tu hermanita, a tu hermanito, qué terrible que le hagan algo, ¿verdad? Miren, escuchen esto. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dice Moisés a Aarón, esto es lo que habló diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Fuerte la historia. Sus hijos eran sacerdotes de Aarón. Pero cuando Nadab y Abiú fueron a entregar la ofrenda, no estaban tan bien con el Señor. ¿Qué pasó ese rato? El fuego del Señor cayó y los quemó en ese momento. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Aarón? Señor, yo te sirvo, yo soy sacerdote tuyo. Reclamó. Moisés también, mira, son sus sobrinos. Son gente que quiere. ¿Qué hicieron los dos? Obedecieron al mandato del Señor. ¿Saben que hay cosas tan duras en la palabra del Señor que a veces no logramos comprender? La voluntad del Señor es tan terrible que nosotros a veces no la comprendemos.
pero el Señor quiere hacer algo en nosotros. Siempre de lo malo saca algo bueno el Señor. ¿Se dan cuenta? A veces pasamos experiencias muy malas. Y la Biblia es así, vamos a leer historias que son terribles. ¿Cuántos gentiles que no conocen la palabra de Dios todavía se preguntan, ¿qué le pasó a Abraham? Estaba loco. Yo a mi guaguita, a mi primogénito, a mi cunchucuchito, a mi chiquitito, a mi papacito, le voy a llevar para sacrificarlo. ¿Qué lo pasa? Esa verdad, y decimos, ¿verdad? ¿Usted llevaría a la persona que ama a un altar para matarlo y ofrecerlo al Señor? No, así es para llevar al Señor. ¿Se dan cuenta que el Señor nos pide cosas tan terribles que a veces nos cuestionamos y verdaderamente, ¿qué quiere el Señor? ¿Qué es lo que quiere el Señor con nosotros? Entonces, tenemos que vivir la palabra del Señor de manera existencial. O sea, vivir la historia para comprender qué es lo que quiere el Señor con nosotros. ¿Amén? Tenemos que vivir la historia. A ver, ¿cuántos de ustedes esta semana nada más utilizan una chancleta de esas de cuero? Una de cuerito, ni siquiera de goma, de esas de goma de auto, sino de cuero, y camina una semana de arriba para abajo, corretee con eso, vaya toda la semana con eso, ¿va a poder? Por eso es existencial, por eso tenemos que vivir la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo no solo caminaba en una ciudad con cemento, con pavimento, por pastito, no. Él caminaba kilómetros extensos de población a población, con el simple propósito de cumplir el propósito que el Señor le había mandado. ¿Se dan cuenta? Por eso es existencial la palabra de Dios. Ahora dice, la regla 3, las narraciones históricas deben ser interpretadas por un método didáctico. Es aquella que enseña y explica la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta? No lo tomemos, muchas veces yo he escuchado a varios predicadores que agarran una porción, bueno hermanos, el Señor le ha dado esto, pero ya conocen la historia y se van directamente a la exhortación. ¿Se dan cuenta? No vayan a escuchar los predicadores, la iglesia, ustedes conocen pues, el hijo pródigo, pero yo solamente quiero tomar esta porción. A mí me ha pasado, ¿a quién no le ha pasado eso? Pero ustedes conocen. Desde el trabajo de ser didáctico en cualquier enseñanza que sea. ¿Se dan cuenta? Que pensemos en cada momento que las personas que estamos hablando son niños. ¿Cómo le hablaremos? Claro, no hablaremos, no papacito, ahorita, no, pero tratemos de ver a personas quizá que no han escuchado su historia. ¿Se dan cuenta? Tenemos que ser muy didácticos en enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Cuesta muchas veces, podemos resumirlo, ¿verdad, hermano Denis? Podemos hacer un extracto bien bonito para enseñar, pero no nos olvidemos de contar la historia, de ser didácticos al contar la historia. ¿Amén? Yo estoy tomando títulos vamos a ver después los problemas que hay cuando se lee. Ahora, esto es para acabar, y esta parte me gusta mucho, porque nos habla de cosas bien interesantes de lo que significa la palabra del Señor. Jóvenes, la palabra del Señor está dividida en varias partes muy interesantes, y una de estas es que nosotros tenemos que comprender verdaderamente los paralelismos que hay en la Biblia, porque eso es lo que existe en la Biblia, y aquí nos vamos a detener para acabar esta tarde. Los paralelismos, y ustedes me van a ayudar a leer, sí, algunos textos de la Biblia. Hay paralelismos sinónimos. A ver, hermana Nelly, Proverbios 19:5, hermano Gabriel, Salmos 95:6, vamos a leer. Un paralelismo sinónimo ocurre cuando diferentes partes de un pasaje presentan el mismo pensamiento en una forma de expresión ligeramente alterada. ¿Qué nos dice Proverbios 19:5? El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Los dos párrafos son lo mismo. Dice, el testigo falso no quedará sin castigo. Eso ya sabemos, ¿verdad? Está comprendido. Y el que habla mentiras no escapará. Ese es un ejemplo de un paralelismo sinónimo. ¿Por qué tenemos que saber esto? Porque muchas veces este mismo de ejemplo los ha utilizado Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿Amén? ¿Qué dice hermano Gabriel? Amén, en nombre del Señor. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Por qué hablábamos de que el hebreo hablaba como en cánticos? Es bonito, ¿no? Venga, venid, adoremos y postrémonos. Ya lo dijo una vez, pero vuelve a reiterar, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor.
Qué bonito, ¿no? Es como un poema. Ahora, el paralelismo antitético, les voy a dar una fotocopia de esto para que lo tengan, no se preocupen, ¿ya? Para que lo tengan y vayan repasando. Dice: el paralelismo antitético ocurre cuando dos partes se encuentran en contraste la una con la otra. Pueden decir lo mismo, pero en forma negativa. Hermana Camila, Proverbios 13:1. Y hermana Kimberly, Proverbios 10:4. Proverbios 13:1. ¿Qué nos dice? Amén. Proverbios 13:1. Amén. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Interesante, ¿verdad? Es casi lo mismo. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha la reprensión. Es lo mismo, solo con un sentido de ida y de venida, ¿verdad? Es el antitético, que se da los diferentes ejemplos. Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Las dos posiciones, ¿verdad? La mano negligente empobrece, más la mano diligente enriquece. Te he dado los dos ejemplos. Estos ejemplos están bien formados en el libro de Proverbios, pero vamos a verlos más adelante, que están bien presentes y bien hermosos en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5 de las Bienaventuranzas. Se ve pero de una manera hermosa todo este proceso. La última. Dice: el paralelismo sintético es un poco más complejo que las otras. Si alguien me lo busca, Salmos 92:2. Dice las otras formas. Aquí la primera parte del pasaje crea un sentido de expectación, el cual se completa con la segunda parte y puede aparecer como una escalinata. A ver, si lo ven, Salmos 92:2. ¿Quién lo lee? A ver, tú lee. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Soledad. Amén. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Salmos 92. Dos. ¿Ese es? Sí, ¿dos o dos? 2. Ah, perdón, 92:9. Perdón. Amén. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Mientras vamos explicando Mateo 5:42, alguien busque, Mateo 5:42. ¿Qué dice? ¿Por qué aquí tus enemigos, Jehová? Nos ponen en una posición, ¿verdad? ¿Por qué aquí tus enemigos, oh Jehová? ¿Por qué aquí perecerán tus enemigos? Ya viene la sentencia. Y es como una escalinata que dice al final: serán esparcidos todos los que hacen maldad. Qué bonito, ¿verdad? Eso se llama una forma sintética de hablar la palabra del Señor. ¿Qué nos dice Mateo 5:42? Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo retribua. Bien. O, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amén. ¿Saben qué pasa, hermanos? Nosotros tenemos una cualidad interesante en el camino del Señor. Cada uno de nosotros, cuando hemos recibido al Señor Jesucristo, no solamente lo hemos recibido a Él, sino que su Santo Espíritu está en nosotros, mora en nosotros. En cada uno de ustedes está presente ahí el Señor, está latente. ¿Se dan cuenta? Él está presente en nuestro vida. Pero no basta con que esté presente. No basta con que esté con nosotros si queremos enseñar. Ustedes han sido llamados para enseñar la palabra de Dios. Para que cuando tengamos una campaña aquí, no tengamos que recurrir al erudito, al bueno, este escapa, este habla, no. Sino que entre nosotros salga el predicador, salga el que exhorta, salga el que evangeliza, salga el que dé palabras de consuelo, salga el que levante a su pueblo. ¿Se dan cuenta? Ustedes son los llamados. Todos nosotros somos capaces de predicar. Les voy a dar este testimonio. Estábamos en la iglesia de Diego de Almagro con el pastor Egaña, volviendo de una misión cuando fui a la convención de jóvenes. Llegamos a la iglesia de Diego de Almagro. Cuando llegamos a cocinar, el pastor nos dijo: amén, hermanos, miren cómo son los pastores allá, son tremendamente lanzados. Hermanos, vamos a ir a la radio esta tarde porque nos dan un espacio en la radio y ustedes van a evangelizar, porque esta tarde va a haber una campaña y ustedes tienen que hablar sobre evangelismo en la radio. No sé si es peor la tele o la radio, para uno que escucha es terrible. En cualquier lugar donde usted hable, va a hablar a la gente, va a hablar a las personas. ¿Se dan cuenta? Y no hay nada mejor
que aquellos que cuando no saben nadar se los lancen una vez a la piscina. Es lo mejor. Vimos a la radio, pero para mí la radio, pero nunca había entrado una radio, nunca. Y los chilenos son tremendos, porque estaba manejando, se parecía que se conocía todos los lenguajes del mundo, hablaba 100 por 200 por hora las palabras, decía que con los hermanos, y empezaba a hablar, y tú me mandó el micrófono a mí, invita a la campaña, que es el otro, y ahí, comenzaron a hablar. Y ahí no es, hermano, no me he preparado, es que me voy a preparar, es que no siento, es que siento, no es así. Amén, háganlo ya. Queridos hermanos, ustedes son preparados para todo, ¿verdad? El Espíritu de Dios está entre ustedes. Se está moviendo en este momento. Quiere hacer cosas maravillosas con ustedes. Solamente está el que se deje. Mateo dice que tenía el dinero aquí, estaba recaudando impuestos, el Señor le llamó. ¿Qué hizo? Un ratito, voy a meter esto en una bolsa, esto en la caja fuerte. No. Se paró y fue con el Señor. Puede ser quizá tal vez una reacción muy rápida, muy de ese amor del Señor de llamado. Pero miren cómo es nuestro Señor. Él no nos está llamando a que dejemos, ¿quién ven y deja tu casa porque esta vez te voy a mandar como un evangelista? No. El Señor solo quiere usar tu vida en el momento que Él lo necesite y requiera de ti. Ven, Katy, Soledad, ¿cuál es tu nombre? Rodrigo. Todos nosotros somos capaces de hablar de la palabra del Señor. Dice que el Espíritu de Dios clama dentro de nosotros y clama a Papá. Entonces, Él está clamando dentro de nosotros. Yo siento la presencia del Señor muchas veces cuando estoy en la oficina, cuando estoy en el bus. Un día mis hermanos estaban yendo a la Puma Catari y estaba escuchando una alabanza y estaba ahí meditando y me he puesto a lagrimear. Estaba escuchando una predicación y me he puesto a llorar. No me importaba que estén ahí gente, nada, me puse a llorar. Y leyendo este libro, leyendo el otro libro, empezaba a llorar. No hay nada mejor, mis hermanos, yo puedo traer, me han dado como 5 libros y tengo yo otros digitales también. Quizá hubiera sido más fácil. No, hermano, yo les voy a repartir un libro y me explican la próxima semana, es lo que hace la didáctica de hoy día, ¿no? La docencia de hoy día, lo facilito. Vayan al internet porque eso nadie van a buscar, no importa que sea de cualquier medio. Vayan a buscar trabajo de investigación, listo, al día siguiente, venid la profesora. Sentado no está haciendo nada. Pero ¿saben qué pasa? La docencia es otra cosa. El Señor nos enseña que nosotros debemos de enseñar, pero tenemos que aprender la palabra de Dios. Este es nuestro guía. Queridos jóvenes, el Señor puede estar en este momento predicando, tal vez en las calles de La Paz, puede estar predicándonos ahorita, qué lindo sería, ¿no? Dice que Jesús está enseñando ahorita no sé, en la 60, en la 63 de Chasquipampa. Yo voy a ir porque está el Señor ahí. Algunos dirán, no, me lo grabas, me lo filmas, ya me lo vas a traer. Ahí está la diferencia entre el que quiere y puede, y aquel que quiere, pero no le da la gana. Aquel que puede, pero con excusa. ¿Qué tal si el Señor en este momento nos llama, estoy en Mayate y quiero dar su mensaje? Volando, pues hasta mis últimos pesos lo llame, pero pararía en la mañana, tengo que estar a las 5 allá, 4 de la mañana voy a ir a pie, Señor, porque quiero encontrarme contigo. Queridos jóvenes, el Señor quiere que nosotros estemos preparados para todo. Me ponía muy triste este fin de semana por muchas cosas que han pasado, pero decía, ¿por qué no tomar de lo nuestro? Hace muchos años, cuando llegábamos a una convención de jóvenes de Hermano Denis, decían las convenciones, está el Espíritu de Dios y está allá y se movía allá. Y aquí un grupo de jóvenes, comandados por nuestro hermano Víctor, nuestro hermano Héctor y José Riveros, decían, ¿y por qué siempre tenemos que viajar? ¿Acaso el mismo Señor de allá no es el mismo de aquí? Es el mismo. Entonces aquí vamos a hacer una convención. Y aquí se movió el Señor. Y aquí empezó a derramar de su Espíritu, Señor. ¿Sabe cómo nos preparamos? Con ayuno, con oración. Orábamos una media hora antes de la reunión. Ayunábamos un día. Hacíamos otra cosa. Y las cosas fueron muy diferentes. Amén. La homilética y la hermenéutica son armas técnicas para que nosotros podamos utilizar de una manera óptima la palabra del Señor.
Para que no hagamos extraviar, no nos extraviemos y todos vayamos con una dirección correcta. Amén. El próximo sábado creo que va a estar nuestro hermano Saúl aquí. No va a estar, amén. Entonces, al próximo sábado yo les invito a que estén temprano acá. Tratemos de estar un poco temprano para que... El siguiente vamos a hacer con usted. Amén. Entonces, de que viene al siguiente. Entonces yo voy a preparar todo el material, no se preocupen, yo les voy a dar una fotocopia de todo lo esencial de este libro, que es muy hermoso, porque es muy didáctico, muy técnico, y vamos a hacer un ejercicio bien bonito. ¿Amén? Usted va a poner temas ahí, incluso nosotros vamos a poner temas, vamos a poner a ver sobre qué podemos predicar. Más bien comenzaremos el ejercicio ahora. Mientras en WhatsApp, tenemos que una página de WhatsApp en la que estamos todos, vayan colocando temas. Amén. Llegaremos, por ejemplo, a unos 15 temas. Ahorita, ¿cuántos somos? 3, 6, 9, 12, 14, digamos unos 15 temas. ¿Por qué no escoge usted los temas y los reparte así como lo dice la hermana? Es que yo podría tal vez escoger el tema. Pero yo no tengo interés en eso que tiene nuestra hermana aquí. Tal vez nuestra hermana aquí tiene alguna duda en algo. O tal vez nuestra hermana Katy quiere que hablemos de algún tema. Entonces vamos a buscar los temas entre todos. Los vamos a unir, yo voy a solamente juntar los papelitos. Y el día sábado vamos a venir y cada uno va a sacar un papelito, yo le voy a dar una hoja, para que hagamos un pequeño ejercicio. Y entre todos busquemos cuál es la manera más bonita de hablar ese tema. Tal vez el texto, tal vez lo que podamos hacer es lo siguiente. Ustedes ponen los temas y yo voy a poner el texto central de donde se va a partir la predicación. ¿Les parece bien? Quizá el tema merezca que se hable de una parábola. Tal vez el tema que ustedes hablen tal vez solamente necesitan un texto, o tal vez necesitan una historia del Antiguo Testamento para reforzar el bosquejo de la predicación que vamos a tener. Amén. Hagamos ese ejercicio. Vamos a aprender entre todos nosotros. Amén. Cosa de que el Señor sea el quien se mueva en nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta, algo que quieran decir, alguna consulta, alguna duda que tengan ahorita? Hablaremos, vamos a hablar. Van a disculpar, les he dejado hablar y no se escuchó a mí, disculpen. Si algo que puedan decir, algo que opinen, si algo quieren decir, díganlo ahora para que todos salgamos chances de aquí. ¿No? Tu mamá ya les va a Nada, ¿no?